les quiero contar dos cosas. Hace también cerca de un año y medio, en Enfamilia en Colombia, en Enfamilia, es un programa de Caracol Radio, nos preguntaron al maestro Francisco Acuña ¿qué era para nosotros el tema de la responsabilidad penal de adolescentes? Yo contesté que la responsabilidad penal de adolescentes es un pez globo que se infla. Y la respuesta inmediata del judiciamiento fue: ¿qué lo infla, Alejandro? Ahí está la referencia a esa entrevista. Yo me debía la respuesta y entonces hoy quiero hacer un par de ensayos porque no le dimos la respuesta a Judith que ella merecía y a la audiencia de Caracol. Hoy voy a hacer con ustedes un ensayo muy somero de lo que sería una respuesta. ¿Por qué el fenómeno de la responsabilidad penal de adolescentes es un fenómeno completamente inflado? Un fenómeno construido. Pero es un fenómeno, yo quería una foto no solo de un pez gordo, así son los peces globo, con púas, son feos, pero también se desinflan. Desinflados no son tan feos, son lisos, son manejables, son diferentes. ¿Por qué usamos esta metáfora? Intentemos hacer matemática de alguna manera. Hay dos formas de entender cuántos o qué porcentaje de los niños son. Uno, yo les voy a hacer una afirmación, Giovanni la comprobé 100 veces. El fenómeno, como se puede corroborar, que es con el ingreso de niños al sistema, el fenómeno desciende constantemente. Visto en los últimos 10 años, el fenómeno desciende. Esas son las estadísticas que nos presenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando pasa al tablero, nos da esa estadística y entonces nos dice que estamos alrededor de 20.000 niños, que el pico más alto se dio como alrededor de 30.000 niños vinculados al sistema, y entonces que en promedio tenemos algo así como 20.000. Voy a hablar siempre en algo así para que no nadie haga las cuentas conmigo. Estaríamos hablando de 20.000 niños vinculados al sistema, pero que paulatinamente durante los últimos 10 años ha descendido. Quería preguntarle si los medios nos dicen que el fenómeno ha descendido en cuanto lo podemos medir. Nos dicen que subió, que está escandaloso, que está desbordado. Pero miren las cifras, ahí están las cifras colgadas, cifras oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Profesor Escalante, buenos días. Y un fenómeno que desciende, en lo que lo podemos corroborar estadísticamente. Un fenómeno que además tendríamos que dividir de la siguiente manera si me ayudan a hacer la división. Lo puedo dividir de dos maneras. Uno, por el 4 millones de adolescentes. ¿Qué resulta de dividir 20.000 adolescentes por 4 millones de adolescentes? Más o menos 0,5, entre 0,5 y 0,4% de los adolescentes del país están vinculados a ese sistema. Téngalo ahí. Pero si hacemos la siguiente división, no dividan por 4 millones de adolescentes que están mal contados, sino dividamos por 18 o 19 millones de niños y niñas, porque esos adolescentes también son niños y niñas. Resulta que me salta el 0, la coma me salta 2 o 3 veces a la izquierda, y si hay algún estadístico me dice a mí qué significa un 0,4 estadísticamente. No tiene muchas gracias. Para algunos diríamos, y eso lo digo yo, el fenómeno no existe estadísticamente. Pero además le vamos a hacer otro ejercicio matemático a ese fenómeno. Si tengo más o menos 20.000 niños, más o menos 20.000 niños vinculados al sistema en promedio durante los últimos 10 años, vamos a restarle los siguientes. ¿Cuántos niños de estos, niños adolescentes, son adolescentes o menores de 18 años para la convención, sigue siendo niños? ¿Cuántos niños de estos están ahí? ¿Cuántos le restaríamos porque están vinculados por temas de consumo? Entonces uno hace, le quita así, le quita otro 25% porque son temas relacionados fundamentalmente con bazuco, temas relacionados con creepy, estoy diciendo creepy, que es lo que se está fumando ahora. La marihuana se dejó de fumar hace unos 8 años y se está fumando esta modalidad diseñada en Canadá, que tiene unos efectos superiores a lo que conocíamos. Entonces es creepy, bazuco, cocaína, inhalantes. Y entonces le puedo sacar a todos los que su evento penal está relacionado con temas de adicciones. Pero le podemos hacer otra resta. ¿Cuántos de estos muchachos tienen problemas psiquiátricos? Tenemos que quitarle otro porcentaje. Psiquiátricos son personas, son enfermedades no detectadas, gracias, no señaladas, y entonces le tengo que quitar otro pedacito. ¿Cuántos otros
tienen problemas educativos. Las estadísticas me siguen diciendo lo mismo. En su orden son problemas de hurtos menores, siguen los problemas de comercio de drogas o de uso o porte de sustancias, algunos temas relacionados con violencia entre ellos, barras y otras cosas, y entonces voy a pensar que hay un gran porcentaje que son temas más educativos que temas realmente penales. Y hay un porcentaje adicional que tengo que restarle, que es el tema de consumo. Dice de consumo no entendido como el uso de sustancias, sino de consumo, como aceleración del consumo, que es el caso de las barras y otras agregaciones de consumo. El muchacho está metido en una forma de consumo donde parte de la forma de consumo inspirada, instigada por los dueños de los equipos de fútbol, por la gente que maneja eso, es la violencia. La violencia es un espectáculo que reproduce y retroalimenta el circo de fútbol, entendido como una cosa agradable, sino como un deporte. Es una cosa que retroalimenta. Yo tendría que restarle también, y es un alto porcentaje, muchachos vinculados a barras que están allí, y le tendría que restar a ese 0,4% fenómeno. Por eso dijimos y continuamos diciendo que es un fenómeno, pero que se infla. ¿Cómo se infla? Eso sí, voy a correr porque aquí me avisaron que me quedan 3 minutos. Un minuto para decir que se infla por 3 espacios. Uno, los medios lo inflan reproduciendo constantemente, si se alcanza a ver, mediatización, judificación y focalización. Voy a llamar la atención sobre esta fotografía. Es una fotografía del espectador la semana pasada. Miren lo peligroso que son los niños. La noticia, y porque hay un niño allí sentado en medio de los dos vingueros, y la noticia no es sobre infancia. Hice 3 cosas antes esta semana. Uno, observar los medios buscando imágenes de niños no relacionadas con ellos. ¿Saben qué encontramos? Las imágenes de niños no relacionadas con ellos están todas relacionadas con eventos de orden público. 2, imágenes de niños relacionadas con ellos. ¿Cómo los nombra la prensa? Son carentes, son problemas, y es una perspectiva fundamental del problema. 3, cómo aparecen los niños en las presas. No les voy a contar el ejercicio que hicimos, cómo aparecen como objeto de comercialización, es decir, son un dispositivo de venta. Por eso una imagen constante que hay en el espectáculo, que lo miran siempre, es una fotografía de una propaganda del Banco de Colombia, donde el Banco de Colombia nos ayuda a cumplir nuestros sueños, pero el que está cumpliendo los sueños es a través de la imagen de un niño y adolescente. Y segundo, la otra forma que aparecen es porque los niños y las niñas son objeto de ventas. Entonces están siendo presentados también como objetos de mercantilización y que pueden comprar las cosas que vendemos. Esas son las 3 maneras. Cuando hablo de mediatización, estaría hablando de una definición que propusimos en el libro Infancia y Mediatización, es que la mediatización es el uso del flujo de información para conducir las personas en determinado sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido de la mercantilización. En relación con infancia y adolescencia, el foco fundamental del flujo comunicacional tiene un elemento que es un elemento peligrosista. Se relacionan o que son peligrosos. La primera fotografía de esta semana que no les voy a mostrar decía: le tengo miedo a mi hijo autista. No sé si la vieron. Qué peligrosos son los niños autistas para algunos padres. Y las últimas están relacionadas con este tipo de cosas. Les voy a mostrar una que vale la pena para que vean cómo son de peligrosos estos culpables, y aparecen relacionadas con su capacidad peligrosa. El peligrosismo no es un asunto solamente de que ellos nos puedan hacer daño a la sociedad. El peligrosismo se sustenta sobre la idea de que también ellos se hacen daño a sí mismos, y entonces está concatenada con el otro proceso, que es verlos como una carencia. Siempre se presentan como una carencia. Piénsense ustedes, si yo uno algo que es carente, menor, incapaz, imposibilitado de ciudadanía, lo sumo con algo que es peligroso porque hace daño o se hace daño, pero además lo sumo con el último elemento, que es algo que consume a velocidades impresionantes, pero además que puede ser consumido como objeto de mercantilización. Imagínense que sale el reforzar una idea de que la infancia fundamentalmente es peligrosa y existe. Pero el otro ejercicio que hicimos es de las portadas de estos periódicos, los más grandes de Colombia, cómo aparecen los niños. Abuelo de pájaro, no les voy a contar las cifras exactas, pero más o menos de 20 noticias de todos los días, 2 son sobre infancia y adolescencia. Es decir, estos medios de comunicación pueden prescindir de las noticias de infancia y adolescencia, salvo que las usen en esos términos peligrosistas, términos de carencia o términos de viabilización mercantil.
De resto pueden prescindir perfectamente, es decir, que los niños y las niñas para los medios no son una presencia, sino son una ausencia. En un 97% los diarios pueden prescindir de la presencia o de la imagen o del discurso o de los debates sobre los niños y las niñas. De esa manera se construye, de esa manera vamos haciendo una imagen de los niños como peligrosos que reproducimos después nosotros. O una imagen, por ejemplo, una idea de que el fenómeno aumenta. Curiosísimo, es una cosa de un lugar común en todas partes. Lo he escuchado aquí dicho por senadores, lo he escuchado decirlo por magistrados inteligentísimos y dotadísimos de muchos estudios, y nos dicen el fenómeno aumenta vertiginosamente. Igual miremos las cifras de bienestar familiar y me dice qué sucede. Finalmente, una responsabilidad de la academia. Hay un concepto de mediatización y el otro era focalización. Esa es una responsabilidad muy grande de la academia. La academia descubre la infancia y la adolescencia como problema y la investiga y la mira como problema. Ahí teníamos un par de datos más. Fundamentalmente las investigaciones que acompañamos o que vemos son investigaciones que se preguntan cuál es el problema o en qué manera los niños son problema. Y ahí ustedes pueden englobar todo el tipo de investigaciones que aparecen sobre infancia. Infancias que niegan, investigaciones que niegan la potencia, que niegan la capacidad, que niegan la ubicación, el lugar de los niños y el lugar que ocupan nuestras sociedades. Es decir, esa es la mirada en perspectiva. Pero la focalización no es solo académica, la focalización es también de la política pública. La política pública focaliza sus esfuerzos en tres sentidos. Uno, menores de 5 años, infancia de 5 a 7, y qué cosa curiosa. Dos, sistema de responsabilidad penal. Y tres, perseguir el trabajo de los niños y las niñas. Eso es la gran radiografía de la política pública, entendida además de otras cosas, pero si uno la mira, política pública expresada en los planes de desarrollo, porque si vienen y me dicen que los discursos institucionales, pues eso es amplísimo, pero cuando uno mira los planes de desarrollo, ese es el grueso del aporte presupuestario. Perseguir el trabajo de los niños, construir un sistema de responsabilidad penal y proteger a los niños desde la ciudad. Ahí está el peso del billete, cosas del discurso, pero la plata se pone para ese tipo de actividades. Entonces la política pública también focaliza, y también focaliza con la misma lente, el lente del peligrosismo, el lente de la carencia, y les voy a decir cómo se cruzan esos lentes. Ese lente se cruza en la ley de seguridad ciudadana. No sé si saben ustedes que si ustedes comercian con un niño, incurren en un delito de la ley de seguridad ciudadana. Ahí se cruza toda esta perspectiva. Y aparece, es un delito, es un ilícito comercial con niños, o sea, comprarle una fruna, de que usted lo ha hecho esta semana. Usted le compra una fruna, señor, incurre en un ilícito penal. ¿Sí? Y eso es producto de esta forma como se entienden los niños, talentos, incapaces y peligrosos.